En esta clase vamos a ver los temas de mercurimetría y argentimetría, que complementan el estudio de las volumetrías de formación de complejos. Para ubicarnos en el mapa conceptual de la materia, podemos ver que ambos temas se encuentran dentro de las volumetrías de formación de complejos, que son los métodos volumétricos para determinar la concentración de analitos. Las volumetrías de formación de complejos se basan en reacciones de doble sustitución por formación de complejos. Pueden producirse entre un ion y una molécula neutra, como ocurre en este caso, o entre dos iones. Recuerden que un complejo está formado por el átomo central, en este caso el átomo metálico, ligandos y poseen un número de coordinación característico. Veamos cómo se calcula el peso equivalente en este tipo de volumetrías. Sabemos que el peso equivalente depende de la reacción química y se la calcula a partir del peso molecular. En estas volumetrías se define como el peso de sustancia que es químicamente equivalente a un átomo gramo de un catión monovalente en la reacción que se produce. Veamos algunos ejemplos. En este caso, el ioduro reacciona con la sal de plata, formando el ioduro de plata, que es un precipitado. El peso equivalente de la parte positiva de la reacción va a ser igual al peso molecular dividido en la cantidad de cargas que tiene esa parte positiva. En el caso de la parte negativa de la reacción, para poder hacer el cálculo debemos relacionar la carga positiva con el peso molecular del anión, de la siguiente manera. Una carga positiva dada por el ion plata reacciona con un peso molecular del ioduro. Por lo tanto, en este caso, el peso equivalente del ioduro es igual al peso molecular. Sin embargo, el iodo también puede reaccionar con una sal mercúrica, formando el complejo tetraiodo-mercuriato. En este caso, para relacionarlo, vamos a decir que dos cargas positivas dadas por el ion mercúrico reaccionan con 4 pesos moleculares del ioduro. Una carga positiva, X. Entonces, en este caso, el peso equivalente del ioduro es igual a 2 veces el peso molecular. Lo mismo sucede en el caso del cianuro. Cuando el cianuro reacciona con la sal de plata, forma el complejo dicianoargentato. En este caso, una carga positiva reacciona con 2 pesos moleculares del cianuro. El peso equivalente del cianuro es igual a 2 veces el peso molecular. Por otro lado, cuando el cianuro reacciona con una sal mercúrica, forma el cianuro de mercurio 2 y la relación será dos cargas positivas dadas por el ion mercúrico reaccionan con 2 pesos moleculares del cianuro. Una carga positiva X. En esta reacción, el peso equivalente del cianuro corresponde al peso molecular. En la tercera reacción, en donde el cianuro reacciona con el hierro 3+, podemos relacionarlo de esta manera. 3 cargas positivas dadas por el ion hierro 3 reaccionan con 6 pesos moleculares del cianuro. Una carga positiva X. Por lo tanto, en esta reacción, el peso equivalente del cianuro es igual a 2 veces el peso molecular. En la página 54 del libro teórico de la cátedra tenemos una ejercitación en donde figuran una serie de reacciones y nos piden calcular el peso equivalente de la parte negativa de esas reacciones. Para poder resolver estos ejercicios, lo primero que tenemos que hacer es igualar la reacción y luego hacer la relación entre carga positiva y peso molecular. Veamos la reacción A. En este caso, igualamos la reacción y relacionamos. Dos cargas positivas dadas por el hierro 2+, se relacionan con 6 pesos moleculares del cianuro. Una carga positiva X. En este caso, el peso equivalente del cianuro es igual a 3 veces el peso molecular. Voy a poner rápidamente todas las reacciones equiparadas y todos los pesos moleculares
para que ustedes practiquen adecuadamente la igualación y el cálculo del peso equivalente de la fracción negativa en la reacción. Comencemos entonces a ver el tema de argentimetría, que es el conjunto de valoraciones que involucran al ion plata. Se utiliza como valorante una solución de nitrato de plata. En este caso, el peso equivalente del ion plata es igual al peso molecular. En la página 55 del libro teórico nos da un ejemplo para preparar 200 mililitros de solución de nitrato de plata 0,000 normal a partir de un patrón primario sólido. Al ser un patrón primario, la pesada exacta en balanza analítica y su posterior dilución nos da una solución de concentración exactamente conocida. Por lo tanto, lo único que resta es aplicar la fórmula de los A gramos para poder calcular los gramos necesarios para preparar la solución. Esta solución valorante se puede utilizar para la determinación de cianuros alcalinos por el método de Liebig. En este caso, la reacción que se produce es entre la sal de plata y el cianuro. El peso equivalente del cianuro es igual a 2 veces el peso molecular. La reacción se hace a temperatura ambiente y el punto final está dado por la presencia de una turbidez blanca debido a que en un exceso de sal de plata se forma el complejo diciano-argentato de plata. Debido a que este punto final, esta turbidez blanca, es poco clara, se puede agregar en el Erlenmeyer amoníaco y se agrega ioduro de potasio para generar un punto final más nítido. En este caso, el complejo diciano-argentato de plata reacciona con el amoníaco formando el complejo diaminoargéntico que va a reaccionar con el ioduro formando ioduro de plata, que es un precipitado de color amarillo. En la página 55 del libro teórico de la cátedra tenemos un ejemplo en donde se nos pide describir la técnica para determinar el porcentaje de cianuro de potasio, aproximadamente al 75%, por el método de Liebig, usando como valorante nitrato de plata 0,000 normal. Es decir, que lo primero que debemos hacer es preparar una solución de cianuro de potasio aproximadamente 0,1 normal, es decir, en el orden del valorante, a partir del sólido. Para eso se aplica la fórmula de cálculo de los A gramos, sabiendo que el milipeso equivalente del cianuro se calcula a partir de la reacción entre el cianuro y la sal de plata y es igual a 2 veces el peso molecular. Se pesan exactamente en balanza analítica alrededor del 4,3 gramos. Se debe pesar lo más cercano posible al valor teórico calculado y se debe anotar el peso que nos arroja la balanza, porque eso es lo que se va a utilizar en la fórmula final para el cálculo del porciento. El porciento peso en peso del cianuro de potasio se calcula con la fórmula que ya conocemos. En el libro teórico, en la misma página 55, tenemos un tercer ejemplo para el cálculo de un cianuro de sodio utilizando como valorante nitrato de plata. Les recomiendo revisar ese problema ya que no lo vamos a desarrollar en este video. En los problemas propuestos de la página 65, el problema 1 nos dice ¿qué volumen promedio de solución de nitrato de plata 0,07500 normal se gastó para valorar una muestra de 3,2480 gramos de cianuro de potasio al 64%? Acá, esto es importante, este dato es de pureza exacta de la sal de cianuro de potasio, por eso acá la expreso con 2 decimales. Que se llevó a 200 mililitros y se tomaron alícuotas de 25 mililitros. Aplicamos la fórmula de porcentaje reemplazando los valores adecuadamente y considerando el milipeso equivalente del cianuro. Despejamos el T de la sal de plata y tenemos que el valor es de 26,65 mililitros. El problema 2 nos plantea que 50 mililitros de una solución de cianuro de sodio
requieren para su valoración 26,05 mililitros de nitrato de plata, 0,05 mil normal. ¿Cuántos gramos de cianuro de sodio hay? Acá es interesante ver que estamos trabajando con cianuro de sodio y no de potasio, por lo tanto el valor del peso molecular es diferente. Sin embargo, también en este caso el cianuro, el peso equivalente del cianuro es igual a 2 veces el peso molecular. Aplicamos la fórmula de A gramos, reemplazamos y obtenemos que los gramos de cianuro de sodio que se encuentran en la solución son 0,1276 gramos. Veamos a continuación el tema de mercurimetría. La mercurimetría se basa en reacciones de doble sustitución por formación de productos solubles poco disociados en la que interviene el ion mercurio 2. Se utilizan como soluciones valorantes el nitrato de mercurio 2 y el perclorato de mercurio 2, que son patrones secundarios que deben ser estandarizados antes de utilizarlos como valorantes. En este caso, el peso equivalente del ion mercúrico es igual al peso molecular sobre 2. Si queremos preparar 500 mililitros de una solución de nitrato de mercurio 2, aproximadamente 0,1 normal, se calculan los gramos necesarios para realizar la preparación y se pesan en balanza granataria, llevando a volumen con una cantidad de ácido nítrico suficiente para tener una acidez final de 0,1 normal. Una vez preparadas las soluciones mercúricas, se deben normalizar utilizando, por un lado se puede utilizar cloruro de sodio o cloruro de potasio, que son patrones primarios que se pueden usar sólidos o en solución, o tiocianato de amonio o tiocianato de potasio, que son soluciones estandarizadas. Veamos el primer ejemplo. En este caso se utilizan patrones primarios PA. Se utiliza como indicador una solución alcohólica saturada de difenilcarbazona que pasa de amarillo a violeta. Se realiza a temperatura ambiente y en medio ácido con ácido nítrico a un pH de 1,5 a 2. La reacción que tiene lugar se produce entre la sal mercúrica y el cloruro. Se forma el cloruro de mercurio 2. En este caso, el peso equivalente del cloruro es igual al peso molecular. En la página 56 tenemos un ejemplo de la estandarización con patrón primario sólido. Nos dice, explicar la técnica para normalizar una sal mercúrica aproximadamente 0,1 normal con un cloruro de sodio sólido. En este caso vamos a pesar en balanza analítica una cantidad del patrón primario necesaria como para que reaccione con 30 o 40 mililitros de la sal mercúrica. Eso se trasvasa al Erlenmeyer. La cantidad que debo pesar del patrón primario se calcula con la fórmula de A gramos. Y una vez que se realiza la valoración en presencia de difenilcarbazona, vamos a poder calcular la normalidad 1 con la fórmula de normalidad. En este caso es interesante ver que tanto los gramos como el milipeso equivalente corresponden al patrón primario. Una vez que tenemos A gramos 1 y obtenemos un T1 mililitros de la sal mercúrica, vamos a poder calcular la normalidad 1. Volvemos a realizar la pesada y obtenemos un A2 que se va a valorar con un T2 y podemos calcular una normalidad 2. Si estas dos normalidades son promediables, se calcula la normalidad promedio para la sal mercúrica. Veamos a continuación la técnica con soluciones estandarizadas de tiocianato de amonio y tiocianato de potasio. En este caso, las soluciones estandarizadas se ponen en la bureta, mientras que en el Erlenmeyer se agrega un volumen medido de la solución de la sal mercúrica. Se trabaja en medio ácido con ácido nítrico 0,5 normal y se utiliza como indicador 1 mililitro de alumbre férrico al 40%. El alumbre férrico es una sal doble de sulfato de aluminio y sulfato férrico.
Las reacciones que tienen lugar durante esta estandarización son las siguientes. La sal mercúrica reacciona con el tiocianato formando tiocianato de mercurio 2. Ante un exceso de tiocianato desde la bureta, este reacciona con el ion férrico del alumbre férrico formando un complejo coloreado que se toma como punto final de la reacción. El cálculo final de la normalidad de la sal mercúrica se realiza con la fórmula de normalidad que ya conocemos. En la página 57 hay un problema de aplicación para el cálculo de una sal mercúrica. Una vez estandarizadas las soluciones de las sales mercúricas, estas se utilizan para realizar la determinación de pureza de diferentes sustancias. Por ejemplo, se puede determinar la pureza de cloruros. En este caso, la sal mercúrica reacciona con el cloruro en presencia de difenilcarbazona en medio ácido. También puede determinarse la pureza del ioduro. La sal mercúrica reacciona con el ioduro formando el tetraiodomercuriato. En este caso, en presencia de un exceso de sal mercúrica, el tetraiodomercuriato forma este complejo tetraiodomercuriato de mercurio 2 que es de color rojizo. Por lo tanto, no se necesita un indicador externo para determinar el punto final de la reacción. También se puede realizar la determinación de la pureza de cianuros mediante una técnica de retrovaloración o valoración por retorno. Se agrega un exceso medido de la sal mercúrica al cianuro, de tal manera que se forme el cianuro de mercurio 2. El exceso de mercurio se valora con tiocianato en presencia de alumbre férrico al 40% en medio ácido. El punto final de la reacción, como ya vimos, es la coloración rojiza del complejo formado cuando reacciona el tiocianato con el hierro 3+ del alumbre férrico. En la página 57 del libro de cátedra tenemos ejemplos para el cálculo de este tipo de aplicaciones mercurimétricas. Comencemos con la determinación de cloruros. Dice el problema. Se acondicionan 50 mililitros de una muestra de agua potable para la determinación de cloruros por mercurimetría, gastándose en la determinación 10,60 mililitros de un nitrato mercúrico 0,02170 normal. Nos pide calcular el porciento peso en volumen de cloruro y los miligramos por litro de cloruro. Para realizar el cálculo del porciento peso en volumen, conocemos la fórmula y tenemos que tener cuidado al reemplazar los milipeso equivalentes del cloruro. En el caso del cálculo de los miligramos por litro, como debemos expresar en miligramos el valor, este milipeso equivalente será el milipeso equivalente del cloruro expresado en miligramos. Y acá tenemos la conversión de volumen para poder expresarlo por litros. Veamos entonces un ejemplo para la determinación de ioduro. Describir la técnica para determinar la pureza de ioduro de potasio aproximadamente al 80% por mercurimetría. Primero se debe preparar la solución de ioduro de potasio aproximadamente 0,1 normal, para lo cual se utiliza la fórmula de A gramos. Los gramos calculados se pesan exactamente en balanza analítica. Se pesa un valor cercano al valor calculado y se anota exactamente la pesada, ya que ese valor que indica la balanza es el que se va a utilizar para el cálculo final. Una vez preparada la solución, se aplica la fórmula de porcentaje peso en peso para la determinación de la pureza de ioduro. En la misma página tenemos este problema que nos dice:
4,5 miligramos de una muestra de iodo de potasio se llevan a 200 mililitros. Se miden 25 mililitros y se valoran con 15,20 mililitros de una solución de nitrato mercúrico 0,04640 molar. Calcular la pureza de la muestra. En este caso, es muy interesante ver que la concentración de la sal mercúrica nos la dan en molaridad. Por lo tanto, para poder pasar la normalidad debemos multiplicar esa molaridad por 2. Aplicamos la fórmula de porcentaje y tenemos que el porcentaje de yoduro es igual a 83,25%. En la página 58 tenemos el ejemplo para la determinación de cianuros. 3 gramos de una muestra de cianuro de sodio se llevan a 250 mililitros. Se miden 25 mililitros y se agregan 50 mililitros de nitrato mercúrico 0,1062 normal. En este caso recuerden que estamos haciendo una retrovaloración. Gastándose para su valoración 22,40 mililitros de tiocianato de potasio 0,1262 normal. ¿Cuál es la pureza del cianuro de sodio? Vamos a utilizar la fórmula de porcentaje por retorno. Reemplazando los valores tenemos que el porciento de cianuro es de 40,51%. En la página 65 se propone un problema muy interesante que indica cuántos mililitros de solución de iodo de potasio al 20% son necesarios para preparar 500 mililitros de solución 0,1 normal para ser usadas por 2 técnicas. Por un lado, la volumetría de precipitación y por el otro lado, la mercurimetría. El objetivo es determinar qué volumen de solución original se debe medir para preparar estos 500 mililitros. En este punto es muy importante aprender a hacer el cálculo de los pesos equivalentes porque la fórmula es la misma en ambas técnicas, lo que varía es justamente el peso equivalente. En volumetría de precipitación se va a producir la precipitación del ioduro como ioduro de plata. Por lo tanto, el valorante que se utiliza es nitrato de plata. Aplicando la fórmula de cálculo y reemplazando adecuadamente el peso equivalente del ioduro, tenemos unos 41,5 gramos. Dividido en la densidad que nos dan en el problema, el volumen que se necesita para preparar 500 mililitros de solución para ser utilizada en argentimetría es de 34,58 mililitros. En mercurimetría se utiliza una sal mercúrica como valorante y el peso equivalente es diferente. Cuando reemplazo la fórmula de gramo, obtengo un valor de 83 gramos que dividido en la densidad me da un volumen de 69,17 mililitros. El problema 4 de la misma página dice 3,2500 gramos de una muestra de cianuro de potasio al 80% se llevan a 200 mililitros. Se miden 20 mililitros y se valoran por 2 métodos diferentes. Por un lado, con nitrato de plata 0,000 normal y por el otro lado, con un nitrato mercúrico 0,000 normal. Y nos pide calcular el volumen de solución valorante que se usa en cada caso. De la misma manera que en el caso anterior, se debe hacer hincapié en el cálculo del peso equivalente por cada una de las técnicas. Estos 80% que nos informa el problema es el porcentaje exacto de la sal de cianuro de potasio, por eso yo le expreso con 2 decimales aquí.
Despejando los mililitros del valorante, tenemos que se utilizan 20 mililitros de la sal de plata. Para el caso de la mercurimetría, los mililitros de la sal mercúrica utilizada son 40 mililitros. De esta manera terminamos el tema.